Saludos queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este estudio titulado, ¿es verdad que las leyes, o, la Torá de Adonai están abrogadas? Parte 2. Como sabemos, muchos que se dicen pastores, evangelistas y demás tienen un concepto o ideología grecorromana que, Yahshua entre comillas Jesús como muchos lo llaman, vino a abolir las leyes de Adonai el Todopoderoso. Entonces a la luz de las palabras de nuestro Creador Adonai, veremos si esto es cierto y qué ha dicho Yahshua sobre este concepto desde que estuvo en la tierra, como muchos piensan. Ante todo, quiero enviar un saludo especialmente a señor David, y señorita, Asael desde Chile. Si otras personas quieren ser saludos en otros videos, deben compartir nuestros contenidos y comentar desde donde están mirando nuestros estudios, en la sección de los comentarios abajo. Y recuerda de suscribirte al canal, y dale clic a la campanita para recibir las notificaciones de nuestros contenidos. En el estudio anterior, o sea parte 1, donde hablé sobre el concepto grecorromano, que las leyes están abrogadas, veíamos lo que Yahshua dijo con su propia boca, en el libro Mateo 5 versículos 17 al 20, donde él dice que no ha venido para abrogar las leyes, que Adonai ha dado a Moisés por su pueblo elegido. Pero no sé, si es intencionalmente, o si por falta de la sabiduría, o por falta de conocimiento espiritual puro. Vi algunos comentarios donde algunos hablan, con la idea de que apóstol Pablo dice el contrario, de lo que Yahshua dijo en el libro Mateo 5. Así que, a la luz de la palabra, veremos el concepto por lo cual, hay algunos versículos donde apóstol Pablo habla de una ley que está abrogada. Y pongaremos estos versículos en sus contextos. Recuerda que apóstol Pablo nunca puede decir lo contrario de lo que Yahshua dijo antes cuando estuvo en la tierra. Lo que todos deberían saber, Adonai le dio a Moisés más de 630 leyes para su pueblo escogido, los hijos de Jacobo Israel, las 12 tribus. En medio de estas leyes, estaban las leyes morales, las leyes de las fiestas de Adonai, la ley de los sacrificios, las leyes de los sacerdotes, las leyes del tabernáculo, etc. Ahora en medio de estas leyes, ¿de qué le habló el apóstol Pablo en algunas de sus cartas, que él escribió a los hebreos que estaban fuera de la tierra de Israel? Y bien, por tanto, lo veremos a continuación en este estudio. Como sabemos que no solamente apóstol Pablo, que tenía misión para escribir cartas, por los hebreos o judíos, que estaban fuera de la tierra de Israel, el apóstol Pedro también tenía esa misma misión. Pero apóstol Pedro hizo unos comentarios sobre las cartas del apóstol Pablo. A continuación, vamos a leer lo que dijo apóstol Pedro sobre las cartas del apóstol Pablo. 2 Pedro 3 versículos 14 a 16. Por tanto, hermanos míos, mientras esperamos estas cosas, hagamos lo que podamos para que Elohim nos encuentre viviendo en paz, sin culpa ni defecto alguno. Entiendan bien esto, para que podamos ser salvos porque el Adonai está llevando toda esta paciencia con nosotros. Esto es lo que nos escribió nuestro buen amigo Pablo según la sabiduría que Elohim le dio. En todas sus cartas nos habla de estas cosas. Algunos puntos son difíciles de entender. Así, los ignorantes y los débiles en la fe de Elohim están tergiversando el significado de las palabras, como lo hacen también con los demás libros. Pero eso es lo que acabará por perderlos. Lo que debemos saber, viviendo en paz, sin culpa ni efecto algunos, significa viviendo bajo las leyes de Adonai. ¿Qué significa la fe? La fe significa creer, confiar y obedecer. ¿Creer en qué? Es creer en las leyes de Adonai. ¿Confiar en qué? Es confiar en las leyes. ¿Obedecer de qué? Es obedecer de las leyes de Adonai. Es por esa misma razón por la cual, el apóstol Pedro dijo, los ignorantes que no tienen la fe, o sea que no quieren creer, confiar y obedecer las leyes de Adonai, están tergiversando el significado de las palabras, como lo hacen también con los demás libros del apóstol Pablo. Entonces lamentablemente, estos ignorantes y los débiles en la fe de Elohim, acabarán por perderlos, o sea están en el camino del infierno. Ahora veamos algunos versículos de las cartas del apóstol Pablo, en que todas sus cartas nos habla de estas cosas. Que algunos puntos son difíciles de entender. Que los ignorantes y los débiles en la fe de Elohim, están tergiversando el significado de las palabras, como lo hacen también con los demás libros. Romano 10 versículos 1 a 5. Hermanos míos, como quisiera ver a los judíos salvos. Cómo no me faltan las oraciones de Elohim por ellos.
Porque me detendré y les diré esto: son muy dedicados al servicio de Elohim, pero les falta entendimiento. No entendían cómo Elohim daría gracia al hombre. Prefirieron hacerlo a su manera. Entonces no aceptaron como Elohim quería hacerlo. Porque con Yahshua la ley encuentra su fin. Así, Elohim da gracia a todos los que creen en Yahshua. Escuche, esto es lo que Moisés escribió para explicar cómo Elohim da gracia a una persona cuando hace lo que la ley exige. El que haga lo que la ley le exige, encontrará en ello su vida. Ahora veamos lo que Moisés escribió para explicar cómo Elohim da gracia a una persona cuando hace lo que la ley exige, y de qué ley está hablando el apóstol Pablo. Levítico 16 versículos 1 y 5 a 6 y 14 a 16. Adonai habló con Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón que murieron cuando ofrecieron un fuego que no era bueno para el Adonai. El pueblo de Israel le dará a Aarón 2 machos cabríos y un carnero. Los cabritos servirán como ofrendas para pedir gracia a Elohim. El carnero mismo lo quemarán por completo para Adonai. Aarón ofrecerá el toro para que lo maten y así borrar sus pecados y los de su familia. Así servirá para pedir perdón Elohim para él y su familia. Mojará su dedo en la sangre del novillo y rociará la sangre al lado oriental de la cubierta del arca. Después de eso, rociará la sangre 7 veces delante de la tapa con el dedo. Entonces matará un macho cabrío para quitar los pecados del pueblo. Y tomará la sangre, y la traerá al santuario de Jehová, y la rociará sobre el velo y delante del velo, como hizo con la sangre del novillo. Entonces, por todos los pecados y toda la maldad del pueblo, y por el pueblo que no está en condiciones de servir a Elohim, Aarón hará el servicio para pedirle a Elohim que le dé gracia al lugar santo. También hará esto con la tienda de reunión, porque la tienda está entre el pueblo y todo el pueblo del pueblo que no está en condiciones de servir a Elohim. En resumen, vemos para qué Adonai da al hombre la gracia en el tiempo de Moisés: tenía que sacrificar cabritos y carnero. Esa fue la ley del sacrificio que los hombres tenían que hacer para pedir perdón a Adonai y recibirán la gracia. Ahora veamos en otra carta donde el apóstol Pablo está hablando más claro de esa misma ley de los sacrificios. Hebreos 10 versículos 1 a 4. La ley de Moisés ni siquiera era una buena imagen de las cosas reales. Es una mera sombra de las bendiciones venideras. Las personas que vienen a Elohim con el mismo tipo de sacrificios que luchan por ofrecer cada año sin parar, a estas personas, la ley no puede hacerlas perfectas. Si aquellos que realizan estos servicios para Elohim fueran verdaderamente lavados de sus pecados, ya no se sentirían culpables de ningún pecado. Dejarían de hacer sacrificios de animales. Pero, por el contrario, cada año se matan animales para recordar a la gente sus pecados. Todo esto, porque la sangre de los machos cabríos y la sangre de los novillos nunca podrán quitar los pecados de las personas. Versículos 5 a 8. Por tanto, cuando Yahshua vino a la tierra, dijo a Elohim: no necesitas que te hagan sacrificios de animales que los maten, ni que te den regalo alguno. Pero me diste un cuerpo. No es la ofrenda de carne quemada sobre el altar lo que os agrada. Tampoco os agrada el sacrificio de animales que se sacrifican para quitar sus pecados. Entonces dije: aquí estoy, Elohim. He venido para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro de la ley. Lo primero que dice es: no necesitáis que os hagan sacrificios de animales para matarlos, ni que os den regalo alguno, ni ofrendas de carne de animales quemadas en el altar, ni sacrificios de animales matados para tomar. Aparta los pecados, estas cosas no te agradan. Pero todas estas ofrendas de animales son requeridas por la ley de Moisés. Versículos 9 a 12 y 14 y 19. Y él dijo: aquí estoy, Elohim. He venido a hacer tu voluntad. Así, Elohim abolió todos los antiguos sacrificios de animales y los reemplazó con el sacrificio de Yahshua. Porque somos limpios de nuestros pecados. Porque Yahshua hizo lo que Elohim quiso, ofreció su cuerpo a Elohim una vez y se acabó. Para los sacerdotes judíos, es cada día estar de pie y realizar sus servicios. Tendrán dificultades para ofrecer los mismos sacrificios varias veces. Pero estos sacrificios nunca quitarán el pecado. Pero Yahshua hizo para sí una sola ofrenda de sangre por todos los pecados, una ofrenda de sangre que es buena para siempre. Y se sentó a la diestra de Elohim. Así, con la única ofrenda que hace perfectos para siempre a aquellos a quienes limpia de sus pecados. Entonces, hermanos míos, gracias a la sangre de Yahshua que fue derramada cuando murió por nosotros, tenemos entrada libre al lugar santificado de Elohim.
En resumen, vemos que el apóstol Pablo está hablando de la ley de los sacrificios cuando dice que la ley de Moisés fue abolida por Yahshua. En el pasado era el sacrificio machos cabríos y los novillos. La ley del sacrificio requería que las personas lo hicieran para poder pedir perdón a Adonai, y Adonai les diera gracia. Pero ya que Yahshua vino a sacrificarlo en lugar de la ley del sacrificio, entonces la ley del sacrificio es abrogada por el sacrificio de Yahshua. Porque la sangre de los cabríos, los novillos no pueden sacar el pecado para siempre. Pero sí, la sangre de Yahshua saca el pecado para siempre. Y todas personas que hicieron pecados antes de conocer a Yahshua piden perdón con sus corazones y obedecen a las leyes morales, y las leyes de las fiestas de Adonai. Entonces, esas personas tendrán la gracia de Adonai para siempre, hasta que vendrá el reino de los cielos en la tierra. Antes de terminar este estudio, la pregunta que debemos hacer: ¿qué pasará con las personas que piden perdón después de sus pecados y recibirá la gracia de Adonai, y continuarán repetir los mismos pecados sin arrepentido? Ya que no pueden hacer sacrificios animales para pedir perdón por sus pecados. A continuación veremos lo que pasará con estas personas. Hebreos 10 versículos 26 a 27. Sí, después de conocer la verdad, todavía hacemos lo que sabemos que está mal. Ningún sacrificio animal podrá quitar estos pecados. Podemos tener miedo de nuestros cuerpos. Lo único que nos queda por hacer es esperar el juicio junto con el gran fuego que destruirá a todos los enemigos de Elohim. Apocalipsis 21 versículos 8. Pero los cobardes, los infieles, los asesinos, los depravados, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos, tienen su lugar en el lago de fuego y azufre ardiente. A esto se le llama la muerte segunda. Para la conclusión de este estudio, vemos que el apóstol Pablo habló en sus cartas de la ley de los sacrificios de animales, como cabríos, toros y carneros, los cuales Yahshua abolió con su propio cuerpo. Y por la sangre de Yahshua que lavó nuestros pecados para siempre, tenemos la gracia Adonai. Pero para vivir irreprensiblemente debemos vivir de acuerdo con las leyes morales, porque ningún inmoral entrará en el reino de los cielos. Recuerda que el tiempo de los malhechores está por terminar. Como dije en el video anterior, acércate más al Adonai. Porque viene tiempo difícil por los moradores de la tierra, que no están cerca, o que no quieren buscar al Adonai el Todopoderoso. Hasta aquí termina el estudio. Compartir este video con sus seres queridos que ustedes aman. Nos veremos en el siguiente video. Bendiciones a todos.